Volvemos en la hora de la verdad con Armando Acevedo aquí en Canal 35 Antena Televisión. Ya estamos con la entrevista de Pedro Martínez viendo los temas políticos de la actualidad, ver que hoy día hay vientre de alquiler, que están viendo qué candidato, el que tiene plata, se va, se escribe un candidato, después pinta la pared con un partido, a la siguiente semana aparece con otro partido y bacán es él, ¿no? Bacán, bacán. Y eso no se puede permitir acá en Chimbote porque se está jugando el prestigio, se está jugando el futuro de la región. Y eso más adelante vamos a conversar con Pedro Martínez. Hoy día nos conlleva a conversar él sobre una obra tan importante en el país como es de Manuel González Prada. Me estaba olvidando, estaba pensando en otra cosa. Manuel González Prada, la hora de lucha, ¿no? Y Pedro nos va a explicar en forma detallada la influencia que hoy día esa obra está presente. Esa obra es presente. ¿Y por qué? Si nosotros tenemos que leer esa obra para ver que hace 100 años se hablaba de corrupción y estaba relacionado con la guerra del Pacífico y está relacionado también con un gran ilustre que estuvo, como fue Miguel Grau. Frente a esa situación vamos a conversar con Pedro. Pedro, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué podemos decir hoy día de Manuel González Prada con sus grandes obras que aportó para nuestro país y más que todo que está vigente, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Inicio con este pensamiento icónico del más grande célebre de las letras decimonónicas peruanas. Manuel González Prada enarbola no solamente al literato puro, sino al literato comprometido, al literato político, al literato hombre, al literato peruano. Hablar de Manuel González Prada es hablar de los inicios de la reivindicación social del indio. Hablar de Manuel González Prada es hablar del nacionalismo y del amor a la patria. Hablar de González Prada es hablar del inicio de la fundación de las letras básicamente peruanas. No se olvide que González Prada es el mentor de dos grandes ideólogos de la política peruana, de Víctor Raúl Haya de la Torre y de José Carlos Mariátegui. Así es, ¿no? Y además es el mentor de dos literatos extraordinarios, César Vallejo y Abraham Valderomar. Hay un poema en el cual César Vallejo la dedica, ¿no? Dice: con la emoción bravía y selecta para el gran maestro Manuel González Prada, una de las que más lo ha aplaudido, Los dados eternos, ¿no? Donde César Vallejo manifiesta su posición anticlerical. Ojo, anticlerical no implica ser contra la religión, sino contra este grupo de clérigos que siempre han sido partícipes de toda la política peruana. Pero no se olviden también que apertura el diálogo, la concertación, la ciencia y la educación es Manuel González Prada. ¿Y por qué Manuel González Prada no es tan publicitado por el gobierno central, o el gobierno de turno, por el Estado, de darle la importancia a este personaje? Porque él habló de una realidad en ese momento. Y esa realidad de cáncer, esa realidad donde decía coloco el dedo, salta la pus, ese hombre que tuvo una visión extraordinaria, toda esa cúpula de corrupción sigue actualmente frente a esa situación. ¿Por qué crees que no se le da tanta importancia a Manuel González Prada a partir de los funcionarios del Ministerio de Educación, a partir del poder político, a este personaje para que la juventud reciba esos mensajes y asuma con responsabilidad mañana más tarde la conducción del Estado, ¿no? González Prada tiene dos etapas en su vida: lo que es la preguerra y lo que es la posguerra. En la preguerra, González Prada llega a ser el poeta más renombrado de las letras peruanas. Hay un poema muy lindo que es El amor, donde dice, ¿no? Si eres nieve, ¿por qué tu hielo inerte? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Miren esas metáforas que hace González Prada. Pero hay algo que también usted, doctor Armando, y creo que la gran mayoría de hombres dedicados a la cultura y a la intelectualidad peruana, reconocemos en González Prada al pionero de la reivindicación social del indígena. Ahora, usted me pregunta por qué. González Prada, él publica dos obras en vida: Páginas Libres
y Hora de Lucha. En Hora de Lucha hay un famoso discurso, lo que se llama el discurso en el Politeama, donde tiene 4 fases. La primera hace la invocación a los jóvenes para que ellos de una vez tomen el control de este Estado. La segunda habla de la revancha contra, ¿no?, los chilenos que habían hecho mucho daño. La tercera es un análisis contra los políticos corruptos de su época. Y la cuarta es la perspectiva de país hacia dónde vamos. En el tema de ese mensaje a la juventud, ¿cómo lo plasmó ese mensaje a la juventud? ¿Qué le dijo a la juventud en ese entonces? Donde empieza con el famoso discurso: jóvenes, ya se acabó el tiempo de los frutos amargos. Es ahora o nunca la posición de ustedes. Ustedes son el futuro, ustedes es la semilla nueva. Ahora, hay que analizarlo bien este discurso de González Prada. ¿Por qué lo dice? González Prada participa en la guerra de Miraflores, en la batalla de Miraflores. González Prada participa activamente en la rebelión contra los chilenos. Pero ¿qué sucede? Ustedes saben también que hubo un presidente, Manuel Ignacio Prado, que pertenecía a la oligarquía peruana y que él va con el dinero que habían del Estado peruano a comprar armas a Inglaterra y nunca más vino. Así es, ¿no? Entonces González Prada tenía un desasosiego contra la oligarquía. ¿Por qué? Inclusive hay una analogía que hace González Prada en Hora de Lucha. Hace la analogía de, por ejemplo, dice así, ¿no? Si el pueblo francés, indisciplinado pero con libertad, logró su revolución y logró su independencia. Sin embargo, los indios, disciplinados y sin libertad, ¿para qué luchan? Solo luchan por su señor feudal. Entonces, esto nos está dando a entender que las oligarquías que gobernaban en aquel entonces nunca les han importado verdaderamente nuestra patria. A ellos lo único que le ha importado son sus negocios y sus intereses. Eso es lo que está pasando, lo podemos relacionar con la actualidad. Lo mismo, inclusive González Prada... Se repite la historia. Claro, se repite la historia, ¿por qué? Porque se mantiene, se quiere mantener este sistema de hace 100 años igual de manera. En 1880, donde escribe Hora de Lucha, González Prada hace un análisis sobre la estructura del Estado y habla de 3 clases sociales: los gobiernistas, los conspiradores y los indiferentes, por imbéciles, por ignorancia o por estúpidos. Y hacemos la analogía: ¿quiénes son los gobiernistas? Los que tienen verdaderamente el poder actualmente: los oligarcas, los grandes monopolios y oligopolios. ¿Quiénes son los conspiradores? Ahí está, pues, los grupos políticos, esos que han estado asusando a la mayoría de personas para que rechacen toda la actividad política del actual gobierno. ¿Y quiénes son los indiferentes, que son producto de los imbéciles, la ignorancia o su estupidez humana? Mucha gente, pues. A mí no me interesa la política. Ingrese quien ingrese, yo trabajo, yo gano mi vida. Entonces, González Prada, mire. Lo individualista, doctor, ¿no? Armando, mire el análisis que hace González Prada: gobiernistas, conspiradores e imbéciles. Y yo me pregunto, ¿no existe lo mismo? Los oligopolios, que son los gobiernistas, los que verdaderamente tienen el poder fáctico. Los conspiradores, ¿no ven tantas organizaciones criminales disfrazadas de organizaciones políticas? Y los indiferentes: 1, por egoísmo; 2, por estupidez; y 3, por ignorancia. ¿No ve tanta gente que sigue todavía pensando, ¿no? No, avalando toda esa maquinaria destructiva contra algún progreso de nuestra sociedad? Y González Prada ya lo vivió. Y por eso decía que esa obra de González Prada está vigente. Efectivamente, igualito es lo que vemos. Miren, y lo que encuentra González Prada, dice: ¿por qué los indígenas o los indios? Él escribe un ensayo sobre el problema del indio. ¿Por qué los indios siguen sometidos? Porque cuando González Prada hace el análisis de la sociedad indígena, lo encuentra peor que cuando llegaron los españoles. ¿Por qué? Porque al indígena lo educan para que solamente sirva a su amo. Y eso es lo mismo que sucede con la famosa sociedad indiferente. La mayoría del pueblo que es indiferente por 3 cosas, doctor Armando: por ignorancia, por estupidez o por egoísmo. ¿No lo vemos actualmente en nuestra sociedad? Miren lo que está sucediendo en la actualidad.
Mire, los conspiradores, cómo han conspirado contra este gobierno. Y mire los gobiernistas, los que verdaderamente han tenido el poder. Qué raro, ¿no? Sale el gabinete de Guido Bellido, baja el dólar. Así de fácil. Pero qué coincidencia, también salen dos conspiradores, Rafael Rey y José Klimper del PCR. O sea, el análisis que hace González Prada, doctor, está igual como la vivencia actual. Lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Y eso que dice usted, ¿no? Donde pongo el dedo salta la pus. Y efectivamente, mire todas las instituciones de nuestro Estado. Y está así el país. Y sigue igual. Y Los sigue gobiernos igual. regionales, los gobiernos municipales, todo está... Leer a González Prada es sentir en carne propia lo que pasa en nuestro país. Y eso, por decir la juventud, ¿cómo debe asumir ese rol, lo que dijo González Prada, frente a esta situación real que pasa en el país? Leer sus obras y aparte de eso, ¿qué más? González Prada da un discurso fructífero para nuestra juventud. Por ejemplo, le dice, jóvenes, ya no coman de ese árbol donde solamente han saciado su amargura. Ya no coman de ese árbol que solamente tiene hiel. Ustedes que son la nueva generación, ustedes que son el nuevo fruto, deben ser los nuevos árboles que cuando la futura generación coma el dulce y el néctar de la vida. Está haciendo una metáfora. Cuando habla de esos árboles que solo dan hiel, ¿a qué nos referimos? A los partidos tradicionales, que siempre que entran al poder, lo único que hacen es enriquecerse. Nada más. Y su organización o criminal, seguir robando y ¿Hay saqueando partidos políticos acá en el país? No, definitivamente No hay que partidos no políticos. hay partidos políticos. Hay organizaciones criminales que se disfrazan de partidos políticos. Yo te comento, he visto un candidato que ha estado haciendo pintas con un partido, no voy a mencionar el partido, todo Chimbote ha puesto partido alcalde provincial y de la noche a la mañana se va de la derecha a la que estaba haciendo campaña, se va a un extremo, a un grupo de anticorrupción y dice, con esto voy a lanzarme. ¿Eso qué significa? Es algo que Que apesta. en ¿no? la diferenciación y en la análisis que hace González Prada, diríamos que ese tercer grupo de los indiferentes, ¿no? Que habla de los indiferentes, aceptan estos cambios atroces. Es como que si yo, doctor Armando, estoy conviviendo y vivo con mi esposa y de la noche a la mañana amanezco con otra mujer en otra casa. Es increíble. O en la misma casa. O en la misma casa con la otra mujer. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Un partido político tiene una ideología, Claro, una filosofía. a eso yo me voy. Una pues, doctrina. ¿no? Entonces también acá no solamente es corrupto el que va, sino corrupto el que lo cobija. O sea, es una dualidad. Corrupto no solamente es el que recibe la coima, corrupto también es el que paga la coima. Entonces pareciera que en nuestra sociedad, como lo decía González Prada, hay una convivencia del corrupto que da y del corrupto que recibe. Así es. Igualito es en este vientre de alquiler de estos partidos, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona haya hecho campaña todo medio año, un año, para cierto partido político y de la noche a la mañana vaya a otro partido político con otra ideología, con Por otra eso, doctrina? o sea, yo me quedo, yo que soy una persona que estoy viendo esto, que yo he dicho bien claro, no voy a ser candidato para nada, porque no crean que yo estoy criticando, y muchos me decían, quiere ser alcalde, quiere ser regidor, quiere ser... No, están equivocados. Lo que hemos venido, tú sabes, pero hemos venido siempre luchando con esa misma ideología, que es la justicia, la democracia. Pero yo me quedo sorprendido que un hombre que haya hecho pintas con un partido que tiene una ideología determinante, derechista, mañana aparece con una foto con otro partido político. Entonces yo me quedo, y al final, ¿quién pierde acá? El pueblo. Por eso, ¿quién pierde El pueblo, acá? verdaderamente. Y él goza, y él disfruta. Definitivamente. Ahora, Y tú como dices, ahí están los ¿qué? Los ignorantes. los ¿no? ignorantes. O sea, ¿él qué dirá? Ya, los ignorantes, a mí me van a hacer caso, no le interesa. De repente le digo, oye, le digo, ¿cómo te vas a cambiar de proyecto? No le interesa. Al final,
mi plata vale, al final mi publicidad vale, o sea, con publicidad van a cambiar que este personaje cambie de A hasta la Z y al final hace su campaña política y de repente va a llegar por acá. Al final, si llega por acá, lo va a preguntar, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido ese cambio tan radical de pensar A y después pensar Z? Como tú decías, ideología política, principios políticos, y los principios acá no sirven. Efectivamente. ¿O qué ha pasado? ¿Lo han cobrado mucho? Efectivamente. ¿O, no, o qué ha sucedido, no, frente a esa situación? El problema es de que cuando González Prada hace ese análisis, que yo también lo asumo, los gobiernistas, los conspiradores y los indiferentes. ¿Quiénes son los gobiernistas, pueblo? Los grandes oligopolios. Hay 5 grandes oligopolios. El Grupo Romero, que es el segundo, el Grupo Brescia, que es el primero, que maneja el Grupo Roque Benavides, que es Buenaventura, el Grupo de Manuel Rodríguez Pastor, que es el Grupo Intercor, y el grupo son 5 grupos, y el grupo de Víctor Rodríguez. Yeah. Mire, el Grupo Gloria, ¿no?, de Víctor Rodríguez, el Grupo Brescia, del Banco Continental, el Grupo Romero, el Grupo de Rodríguez Pastor y el Grupo de la Buenaventura, ¿no?, Roque Benavides. Yeah. Son los 5 grandes oligopolios del Perú que dominan los gobiernistas. ¿Quiénes son su gente de ellos? Los conspiradores, los partidos políticos. ¿Y quiénes son los indiferentes? Ahí está. Y González Prada señala 3 tipos de indiferentes: por ignorancia, por imbecilidad o por egoísmo. Muchos en nuestro pueblo no queremos a nuestro Chimbote, no queremos a nuestro país. Y basado en eso salen estos oportunistas, pues, doctor Armando. ¿Y tú crees que con este personaje, si mañana más tarde son autoridades regionales, autoridades provinciales, podrá haber la garantía de poder construir región, construir provincia? Definitivamente no tiene principios, pues. Por eso, pues, te digo, ¿no? Principios es el hombre que tiene un camino recto y no cambia. Que construye, que ¿no? construye. O sea, con el caminar va construyendo, va construyendo. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Ahorita el político frente a esta realidad tiene que ver la problemática de su pueblo, de sus vecinos. Si hablamos de municipio, su problemática de sus vecinos. Si hablamos de región, la problemática de los ciudadanos que necesitan proyectos grandes. Entonces, a la gente, más que todo al indiferente, hay que decirle que si un político no tiene doctrina, no tiene filosofía, no tiene ideología, definitivamente lo único que va a entrar es a robar. Pero el problema está ahí, si el pueblo entenderá qué es doctrina, qué es filosofía, qué es principios, ¿entenderá eso el pueblo? Yo creo que sí. Pero hay que educarlo, Hay ¿no? que educarlo. Lo que decía González Prada, la única alternativa de darle una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida es la educación y la ciencia. Mire, González Prada, su visión era tan alta que él decía que el único objetivo con el cual el indio puede salir de su servidumbre es a través de dándole una educación para su libertad, para su liberación. Entonces, la educación juega un rol fundamental. Ahora, ¿por qué usted cree que a González Prada no le toman mucho en cuenta? Solo en nuestro país, porque González Prada es estudiado en todos los países del mundo. Porque su doctrina de González Prada, ¿no?, ayuda mucho al desarrollo de su país. González Prada fue un hombre dedicado a la ciencia. Sabía que la ciencia y la educación es las únicas herramientas que pueden ayudar al desarrollo de un país. ¿Te das cuenta cómo también hablaba Jorge Álvarez con relación a la cultura, ¿no? Él ha estado en el Instituto Nacional de Cultura. No existe en ese entonces había Instituto Nacional de Cultura a nivel nacional, no existía Chimbote, ¿no? Y vamos a estar así, Pedro. Mire lo que dice González Prada: si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? Por eso que vienen los chilenos, por eso que vienen todo extranjero, y para ellos es normal. Por eso que la gente, que ahora ya no es indio, es una mezcolanza, prefiere ir a Plaza B, a Totus, y no comprar en el mercado donde está su propia. Entonces, si al pueblo tú le enseñas a ser siervo, ¿qué patria va a defender? González Prada decía, no, hay que generar una nueva generación de patriotas. Es la mentalidad, la educación, la formación, ¿no? Efectivamente. No hay filosofía de educación en el país. Mariátegui, que también hablaba de educación,
O sea, tenemos grandes personajes en la historia del Perú que han hablado de educación, la importancia de la educación para el desarrollo, pero lamentablemente también quienes han sido nuestro presidente de la República. Tenemos ahí a Alan García, tenemos ahí a Toledo, tenemos ahí a Humala, tenemos a PPK, y tenemos candidatas que están con proceso, con juicio oral, como la Keiko, está juicio oral, candidateando para dirigir un país, y todavía va a tener, si hubiera sido presidenta, su juicio se suspendía. Y la lucha contra la corrupción, ¿en qué quedamos? Y con proceso penal. Con proceso penal. Listo para ir a la cárcel. Y mires el caso, y el caso reciente que se ha dado acá en nuestra localidad, que un proclive candidato, ya el juez ha declarado que vaya a prisión efectiva, que ya estaba voceado para que sea candidato por cierto partido. Entonces, ¿cómo es posible que existan estos tipos de personas para candidatear y gobierne una ciudad, un pueblo, una región? Porque las leyes actuales que fue hecha en la época cleptócrata, ¿no?, del genocida oriental, permiten que los delincuentes gobiernen nuestro país. Ahora es simple, pues. ¿Podemos desarrollar la próxima entrevista el perfil del candidato? Claro, por mi cuenta no hay problema. Vamos a armarlo acá. El perfil del candidato, tanto municipal, distrital, municipal, regional, con la finalidad de educar a la población. Definitivamente. Pero a partir de los grandes literatos que nos puedan apoyar. Claro. Ármate ese trabajito. No hay problema. Miren, he tenido no sé, suerte, la inclinación de leer a Dostoyevsky, de leer a Flaubert, de leer a Balzac, escritores que pertenecen al realismo mundial, que me han permitido, más que todo, describir el perfil ideal de una persona y el perfil real de otra persona. O sea, la literatura es una herramienta esencial, ¿no? Y además de ser una herramienta mental, es una herramienta humana que permite y ayuda al desarrollo de un país. Y a humanizarnos, ¿no? A humanizarnos, definitivamente. La gente cree que ser humano es igual que ser individuo y ser persona. No, 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 no. Ser humano es diferente. Los conceptos son totalmente, diametralmente opuestos. Tú puedes ser persona, pero claro, no ser puede un individuo. Claro, pero ser humano es diferente. Claro. Ser humano es haber bebido las humanidades. Somos sujetos, somos individuos. Doctor, ¿me permite un pequeño poemita para retirarme? También vas a dar tu poema. El poema dedicado que lo dedica González Prada César Vallejo a González Prada. Los dados eternos. Dice, Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que siempre estuviste bien, no sientes nada de tu creación. El hombre sí te sufre. El Dios es Él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas como un condenado, prenderás todas las velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, en esta noche sorda y oscura ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no va a parar en el hueco de la inmensa sepultura. ¿Ese poema es de? César Vallejo, dedicado al gran maestro Manuel González Prado, Los dados eternos. Tú mencionabas, Pedro, en la primera parte de la entrevista, que Pedro, en la obra de González Prada había 4 aspectos, ¿no? 4 aspectos. Que era la juventud. La juventud, el nacionalismo, el problema del indio y la educación. Ya, esos 4 lo hemos tocado, ¿no? Lo hemos tocado. Interesante, ¿no? Entonces, la próxima semana estaremos con el tema del perfil de los candidatos. Importante porque no se puede permitir en nuestra provincia que personajes sigan jugando con las aspiraciones del futuro del país. Si tienes que hacer algo, construye ahora. Construye si están pensando en una candidatura. Si están pensando que mañana más tarde, que si yo voy a ayudar a una anciana, mañana más tarde la gente va a votar por mí. Y eso no se puede permitir ya. Yo creo que los políticos nacen, los políticos se van formando, se van construyendo. ¿Por qué? Porque su quehacer diario le va a conllevar a plasmar de repente un proyecto de vida en relación a la política. Ustedes han visto los jóvenes que hemos traído acá, la juventud, un joven psicólogo con una perspectiva, pero también ha sido un joven inquieto, un joven movido por de repente cambiar todo ese del país, pero
Si nosotros no nos unimos, lamentablemente este país, esta región y esta provincia va a quedar muy abandonado. Hoy día tenemos gobernador regional que lamentablemente, yo le critico y le critico en forma constructiva. Si ese gobernador no ha tenido experiencia política, no ha sabido entender lo que es la política a partir de sus experiencias de juventud, a partir de su experiencia con sociedad, a partir del partido político, lamentablemente nunca va a reunir a todos sus jefes de área para decir qué estamos haciendo por esta región. Es lamentable. Un Cerro de la Paz que está abandonado, un estadio del Cerro San Pedro está abandonado, alcaldes que no dan la talla, alcaldes que se esconden la problemática, alcaldes que no visitan a los pueblos, pero tenemos alcaldes que están relegados, alcaldes que están abandonados, alcaldes que no llega dinero y pueblos que están esperando. No podemos permitir que aquí en plena ciudad un servicio lo haga un consorcio. O sea, ¿qué significa consorcio? Tú que eres un poco de literatura, ¿qué significa consorcio para explicarlo? Un aglomerado de personas. Ya, no, pero hablando de empresa. Una empresa que no existe, pues. No, consorcio, o sea, tú dices aglomerado de personas, sí. El consorcio es que agrupa a diferentes empresas. Diferentes empresas. No, y quiero que el consorcio es para utilizar una obra grande. Lógico. ¿No? Entonces, acá hay un servicio de 200.000 soles que le han adjudicado un consorcio. Se supone que ese consorcio son 10 empresas. Pues. Por eso digo, es un consorcio grande sí. Que tiene ese tecnología de punta. Ese es el choreo, es el choreo. O sea, no podemos decir, pero lamentablemente... Bueno, yo sí lo digo, es el choreo. Ese es lamentable en esta provincia, en esta región, en Perú, que necesitamos de todo. Si nosotros no fiscalizamos los actos de nuestros políticos, ¿por qué? Porque este voto que le di yo tiene el derecho de fiscalizar. Si yo he dado un voto o perdí en democracia, voy a aceptar que tú ganases de repente sin mi voto. Pero en democracia, tú eres parte que yo te exija que cumplas tus promesas, por más que no haya votado por ti. Muchas gracias, Pedro, para que te despidas para ir de... Solamente para decir, pueblo, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Gracias, Pedro, y esperamos que seguir conversando contigo en este programa La Hora de la Verdad, aquí en Canal 35 de Televisión, y a la vez